Bien, les voy a invitar a abrir la Biblia en 1 Timoteo capítulo 4 para seguir nuestra serie expositiva de 1 Timoteo. Ya llegamos al capítulo 4, hemos pasado ya la mitad del libro y llegamos después de un pasaje tan tremendo que tiene que ver con el Evangelio, con la encarnación de Cristo, el misterio de la piedad, que Dios se ha manifestado en carne, y predicamos la vez pasada acerca de ese texto. Ahora nos dice el Espíritu del Señor, a través de su palabra, una verdad tremenda también respecto a la apostasía. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5 del capítulo 4 de 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor, mis hermanos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, es un gozo poder contemplar tu gloria, Señor, en medio de tu iglesia, ver tu presencia, Señor, en medio nuestro. Nos gozamos en ti, Señor, nos alegramos. Padre, dice tu palabra que tú habitas, Señor, en las alabanzas de tu pueblo. Padre, y queremos que tú recibas la adoración, como recién cantábamos, que la gloria sea solo a ti, solo a tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno de recibir toda adoración. Padre, ahora sé con nosotros y que tu presencia se manifieste en medio nuestro a través de tu palabra. Que tu voz nos hable, Señor, y nos lleve a una examinación de nuestro propio corazón. A, como dice tu palabra, examinarnos si estamos en la fe. A que podamos, Señor, vernos en el espejo de tu palabra y poder, Señor, apartarnos de iniquidad todos aquellos que invocamos el nombre del Señor. Oh Padre, danos temor de ti, danos más amor cada día y líbranos, Señor, de la incredulidad, líbranos de corazón malo, líbranos de la apostasía, Señor, y guarda nuestro corazón de toda maldad y toda desviación. Oh Señor, bendice a cada uno de mis hermanos presentes y ayúdanos a gozarnos en tu palabra, Padre, y a que podamos también ser exhortados, Padre, en nuestra vida para ser más conformados a la imagen de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la palabra de Dios en muchos pasajes nos llama a examinar nuestro corazón, a examinarnos si realmente nosotros estamos en la fe, a mirar nuestros pasos, no sea que nos deslicemos, no sea que el próximo que caiga seamos nosotros. Es por eso que constantemente debemos estar examinando nuestro corazón. Una de las disciplinas que un creyente verdadero siempre hace es examinarse a la luz de la palabra. Cuando no nos examinamos a la luz de la palabra de Dios y comenzamos a hablar con nosotros mismos sin la palabra, sin Dios, y nos decimos y nos autoengañamos creyendo que estamos bien. Nos decimos no estamos tan mal, no soy un tan mal creyente, estoy yendo a la iglesia, me estoy congregando, estoy leyendo la Biblia de vez en cuando, pero no me examino a la luz de lo que Dios dice y de lo que Dios demanda de nosotros. ¿Recuerdan que alguna vez hablamos de ese texto en Deuteronomio cuando Dios le dice al pueblo de Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que andes en sus caminos, que le temas, que guardes sus mandamientos. O sea, hay demandas en la palabra de Dios de parte del Señor para nosotros los creyentes.
Y es por eso que debemos examinar nuestros corazones, examinar si realmente estamos caminando en la fe. Que no haya en nosotros, hermanos, un corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Porque este texto nos está exhortando acerca de la apostasía. Y la apostasía no es algo que ocurre en el mundo. La apostasía no es algo que ocurre fuera de la iglesia. La apostasía es algo que ocurre dentro de la iglesia. Entre personas que decían ser creyentes, entre personas que alababan con los mismos cantos que nosotros entonamos, personas que adoraban a Dios, hacían tremendas oraciones, predicaban la palabra de Dios, pero luego se apartaron de la fe. La apostasía es algo que sucede dentro de la iglesia y es por eso que debemos examinarnos. Es por eso que debemos examinar lo profundo de nuestro corazón para ver si nosotros estamos caminando en integridad, para ver si nosotros estamos caminando en el Señor y si realmente conocemos al Señor. Porque muchas de estas personas apóstatas creían que eran creyentes. Eran miembros de una iglesia local. No es que tú dices, yo soy miembro de la iglesia. No. Es que muchos apóstatas se hacen miembros también de las iglesias. Lo que importa es si tú eres miembro de la iglesia universal, del pueblo de Dios, de los que el Señor conoce. Entonces, en el contexto de la carta de 1 Timoteo, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo para mostrarle cómo él debía conducirse en la iglesia y cómo debía conducirse ante estos falsos maestros que querían engañar a los creyentes, que estaban engañando a los creyentes, que estaban llevándose gente de las iglesias tras sus mentiras, tras sus falsas enseñanzas. Y hermano, la apostasía dentro de la iglesia se manifiesta de dos formas. Se manifiesta a través de aquellos falsos maestros que están en el liderazgo y que enseñan en la congregación y que los engañan y se los llevan tras la mentira. Esos árboles otoñales, esas nubes sin aguas que no tienen fruto, que solamente hablan palabras infladas, pero que no predican el verdadero evangelio, ni el sano evangelio, ni hablan conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver la semana siguiente, como Pablo le dice a Timoteo que debía ser un buen ministro de Jesucristo. Pero la apostasía también se manifiesta silenciosamente. Cuando algunos se apartan de la fe, se apartan de la verdad que un día profesaron, al punto de negar su fe. Al punto de decir, yo ya no soy un cristiano. Yo ya no confieso, no profeso esa fe que decía creer. Y hermano, es tremendamente triste. Hablábamos hace unas semanas acerca de cuántos quizás nosotros en nuestra vida cristiana hemos visto desviarse de la fe. Yo les contaba que he visto pastores desviarse de la fe. Personas que me enseñaron, me predicaron la palabra de Dios, que luego a los años dije, wow, ¿cómo? Ese cambio. ¿Cómo pudo negar la fe? ¿Cómo pudo caer en eso? ¿Cómo pudo llegar a eso? Y no jactándome de que yo sea un mejor cristiano que ellos, sino dando gracias al Señor de cómo Él guarda a sus hijos, cómo Él guarda a los suyos y cómo nosotros podríamos estar en ese lugar fácilmente si descuidamos nuestro corazón. Entonces, ¿qué es la apostasía, hermanos? En términos sencillos, la apostasía es el abandono deliberado y consciente de la fe cristiana. O sea, un rechazo abierto a la verdad de Dios. Aquellos que un día gustaron del don celestial, aquellos que un día estuvieron dentro de la iglesia, aquellos que un día incluso predicaron la palabra de Dios, aquellos que un día cantaron junto a nosotros, oraron junto a nosotros, pero luego negaron la fe. Como dijo el apóstol Juan en su primera carta, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. ¿Cuál es la evidencia de un verdadero creyente que está examinando su corazón, que está siendo preservado por el Señor? Es que permanece, es que persevera en la fe, la cual ha profesado. No es que no somos débiles, no es que no tambaleamos, tropezamos, nos arrastramos, pero seguimos avanzando. No somos, hablando de la apostasía, dice el escritor de Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe
para preservación del alma. Después de hablar de estimularnos los creyentes verdaderos al amor y a las buenas obras, después de decirnos ahí el escritor de Hebreos que es importante al momento de examinar nuestro corazón también, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos, dice voluntariamente, hablando de la apostasía, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si no, dice el escritor de Hebreos, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y cita la ley el escritor, ¿cierto? A mí me impacta, y lo repito 1000 veces ese pasaje porque me impacta cuando dice que el que viola la ley de Moisés, la ley decía, el que viola la ley de Moisés muera irremisiblemente. No había opción para aquel que violaba la ley de Dios, moría en el antiguo pacto. Y ahora, no, el Señor es un viejito pascuero que nos perdona a todos. No. ¿Qué dice la Escritura después? El que viola la ley de Moisés muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que apostata de su fe, aquel que confesó un día ser un creyente y realmente no lo era y se fue al mundo y cumplió el proverbio que el perro que vuelve a su vómito? Y dice Pedro que mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad. Mayor juicio hay. Es por eso que debemos examinar nuestro corazón. Es por eso que no es simple decir me voy al mundo. Es por eso que no es simple decir ya dejo al Señor, dejo mi fe. La apostasía es un rechazo abierto a la verdad de Dios. No se trata, hermanos, de dudas pasajeras, que todas las tenemos. No se trata de periodos o momentos de debilidad, sino un giro intencional y persistente lejos del Evangelio, lejos de la verdad de Dios. Nos apartamos de su verdad. John Owen, el teólogo puritano, decía él que la apostasía es la pérdida de cualquier grado de luz, de fe o de obediencia que una vez se tuvo en las cosas de Dios. Se perdió toda esa luz que había. Por eso Hebreos 6 dice que aquellos que gustaron del don celestial, aquellos que recibieron los beneficios del siglo venidero, porque la iglesia y el nuevo pacto es un adelanto del siglo venidero. Es un pedacito del cielo, de lo eterno, de lo que vendrá. Ellos gustaron de alguna manera ese don celestial, gustaron del don del Espíritu Santo, gustaron de los regalos del siglo venidero, pero aún así recayeron, dice Hebreos 6. Entonces la apostasía, hermanos, no es un tropiezo momentáneo, no es una temporada de debilidad, es un abandono consciente del Señor. Es un abandono consciente y persistente del Señor. Es un camino. ¿Y por qué debemos examinarnos? Porque es un camino que a veces comienza con indiferencia. Comienza dejando las lecturas bíblicas diarias, dejando la oración de lado, endureciendo nuestro corazón, permitiendo el pecado en nuestra vida. Y no nos damos cuenta, hermanos, cuando ya nuestro corazón está lejos del Señor, cuando nuestro corazón decidió dar un giro lejos de Dios y apartados de Él. Entonces es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Por eso la palabra nos dice en Hebreos, mirad, que no haya en vosotros un corazón malo de incredulidad. O sea, observa, analiza tu corazón, examínate, y no sea que tengas un corazón incrédulo, un corazón lejos del Señor, un corazón que hoy profesa a Cristo, pero mañana lo va a negar. Entonces la apostasía comienza con la indiferencia. Sigue un corazón convirtiéndose en un corazón endurecido y termina con un rechazo abierto a la verdad, con un rechazo a Dios. La Escritura nos advierte, hermanos, con pasajes tremendos, estremecedores, en muchos pasajes. Miren, hermanos,
El que cree estar firme, mire que no caiga. Está hablando de apostasía, no de una caída momentánea. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, para que se muestren, dice Pablo, los que son aprobados y los que no, en otros pasajes. Los que son verdaderos creyentes y los que no lo son. Es por eso que es un llamado a todos nosotros, hermanos. No pienses en el de al lado, no pienses en el que crees tú que está lejos del Señor. Piensa en ti, en tu propio corazón. Y examínate a la luz de la palabra de Dios. Mirad, hermanos, dice en Hebreos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El apóstata no se aleja de una tradición humana, se aleja del Dios vivo. Incluso puede permanecer un tiempo en la iglesia. Entonces, hermanos, es un llamado a cuidar lo que Dios nos ha dado, a cuidar con temor y temblor esa salvación tan grande que nos ha sido dada. Y no estoy hablando de perder la salvación ni nada de eso. Estoy hablando que el cuidar eso con temor y temblor es una señal de que somos verdaderos creyentes. Son los frutos de un verdadero creyente, la obediencia. Entonces, quien hoy descuida el Evangelio, quien hoy descuida las disciplinas espirituales, la comunión con el Señor, mañana podrías despreciarlo, mañana podrías ya no desearlo y pasado mañana negarlo. Es por eso que debemos ser vigilantes, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no va a haber más esperanza. Ya Cristo no va a morir por segunda vez. Él ya pagó el precio de nuestros pecados. Es por eso que también Hebreos, que es el libro de la apostasía, nos llama a amonestarnos unos a otros. Es por eso que es tan importante la vida de la iglesia. Es por eso que nos necesitamos tanto, hermanos. Yo necesito tanto cada domingo estar aquí cantando junto a ustedes, siendo alentado por sus palabras, siendo motivado por la palabra de Dios, para que mi corazón no se desvíe, para que mi corazón no se vaya tras la mentira. La apostasía es mortal y solo una fe verdadera, salvífica, que persevera, que es constante, nos guardará. El que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, la perseverancia es la evidencia de que tú eres un hijo de Dios. Si tú perseveras, evidencias tu fe, evidencias tu salvación. Y hermanos, este texto es tremendo porque es la profecía del Espíritu Santo. Él dice en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, el Señor está diciendo en su palabra. Pablo escribe con autoridad, con claridad. No es un simple comentario de palabras sueltas del apóstol Pablo, no es una hipótesis, sino una revelación explícita y solemne del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. El término traducido aquí claramente implica una expresión sin ambigüedades, es sin lugar a dudas. Claramente está hablando el Espíritu Santo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, no es una eventualidad incierta la apostasía, es algo que va a pasar, hermanos. Y mientras vaya aumentando el tiempo, mientras vamos acercándonos más al fin, una de las características que vamos a ver dentro de la iglesia es la apostasía. La Escritura los dice en Tesalonicenses. O sea, y cuando la Biblia habla aquí de los postreros tiempos, no está hablando de los tiempos finales cuando ya se acerque la venida de Cristo, sino que los últimos tiempos comenzaron con la primera venida de Cristo y terminarán con su segunda venida. Entonces lo que está diciendo, en otras palabras, el Espíritu, es que desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, muchos apostatarán de la fe. Muchos apostatarán de la fe. Lamentablemente, hermanos, veremos a muchos caer dentro de la iglesia.
Y la Biblia lo repite una y otra vez. O sea, hasta el retorno de Cristo, lamentablemente, existirá la apostasía. Y eso debe llevarnos a temer, a no relajarnos, a vivir vigilantes, como dice la Biblia, a ser diligentes, no sea que nosotros seamos uno de ellos. Juan Calvino, comentando este versículo, él dice: no nos debe sorprender que algunos se aparten a pesar del cuidado pastoral, pues el Espíritu ha declarado que así será. No importa cuánto tu tiempo le dediques, no importa cuánto tiempo pases en consejería pastoral, no importa cuánto tiempo seas animado por tus hermanos, si hay un corazón malo de incredulidad que no se ha rendido al Señor, tarde o temprano saldrá al descubierto. Entonces, este hecho, esta verdad, hermanos, debe llevarnos a la humildad. Esta verdad debe llevarnos a temer. Esta verdad debe llevarnos a la vigilancia. La apostasía no es un fenómeno que le sucede solo a otros. Es algo que nos puede afectar a nosotros. Incluso a iglesias sanas o saludables. En las iglesias sanas y saludables también hay apóstatas. También se levantan falsos maestros. Entonces, hermanos, los salmos nos exhortan, y el Salmo 119:11 nos dice: en mi corazón, el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El ancla que nos va a mantener en el Señor siempre va a ser su palabra. Siempre va a ser la comunión con Él. Es por eso que el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para no desviarme. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, guardando la palabra de Dios, atesorando su palabra, hermanos, nos vamos a apartar de la apostasía, a estar lejos de la apostasía. Hermanos, nosotros el viernes tuvimos reunión de matrimonios, una preciosa reunión, una buena enseñanza de la palabra, donde se nos recordaban verdades básicas que todos nosotros sabemos, pero a veces las olvidamos, que necesitamos más tiempo de comunión juntos con el Señor. Y que, hermanos, si pensaba yo y le decía a alguien que si pasáramos más tiempo en la palabra y la oración juntos, muchas a veces de las discusiones o diferencias matrimoniales desaparecerían, simplemente por estar más cerca del Señor. Porque no hay otro secreto, no hay otro medio que lo que podamos hacer para poder estar mejor, para poder estar más cerca del Señor, que tener comunión con Él. No, es que no me gusta leer. Bueno, ponte a leer, que te guste leer. Porque si no te vas a alejar del Señor. No, es que no soy dado a la lectura. Bueno, tienes que hacerlo porque es la palabra de Dios. No, es que no me gusta orar. Bueno, tienes que orar. Porque es lo que te va a mantener en una comunión profunda con Dios. Bueno, busca formas que te ayuden. Lee en voz alta, lee parado, no sé, ora en voz alta, escribe tu petición de oración, pero tienes que hacerlo. Hasta que sea un deleite a tu corazón. Hasta que sea un deleite en tu vida la oración. El estar con el Señor. El estar con la persona que amas, que más amas en este mundo. Con las personas. ¿Cuál es la causa espiritual de la apostasía? Bueno, no se queda ahí Pablo en la superficie, sino que penetra en su raíz espiritual, diciendo que en los postreros tiempos, versículo 1 todavía, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, la raíz de la apostasía es espiritual. No es un simple error humano, sino que está orquestada y alentada por las fuerzas espirituales. Nosotros no tenemos lucha, hermano, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en los lugares celestiales, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual y el que orquesta nuestra caída es Satanás, porque él anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Al cual debemos, Pedro nos dice, resistid firmes en la fe. Sed sobrios y velad,
Por eso es que debemos estar en comunión con el Señor, ser diligentes, velar. Porque de esa forma resistiremos al diablo y él huirá de vosotros. Pero hermanos, si no estamos en esa comunión con el Señor, somos presa fácil. Somos presa fácil porque el león anda buscando a quien devorar, anda buscando una presa ahí que esté descuidada, a una oveja que esté lejos del rebaño. Salga del rebaño y va a estar en peligro. Porque nuestra lucha es espiritual. Lo que había pasado en esta iglesia era que estos falsos maestros habían contaminado a la iglesia con la falsa doctrina. Y muchos, Pablo dice, muchos se van a ir tras estos hombres, escuchando doctrina de demonios. Hermanos, cuando alguien predica algo lejos del evangelio, si una iglesia no está centrada en el evangelio, ¿saben lo que es, dice la Biblia? Doctrina de demonios. Eso es lo que es. Espíritus engañadores. Por eso Pablo le dice, tú habla de acuerdo a lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Lo que está de acuerdo a este libro, lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si está lejos de la palabra de Dios, es doctrina de demonios. Muchos hombres quieren engañar con palabras infladas a la gente. Y sabemos que hay muchos, no vamos a volver a mencionar a todos ellos, pero hay muchos que con palabras infladas tratan de engañar a las congregaciones. Hermanos, recuerden que los frutos no se ven por los números. No es que mira, el Señor lo está bendiciendo, tiene miles de personas en la iglesia. No, eso no es la bendición de Dios. Muchas veces son gente que quiere escuchar esas mentiras. La bendición de Dios no se mide por los números. Si aquí estuviéramos 10 o 15, pero fieles a la palabra, ahí está la bendición de Dios. Ojalá los 100 que estamos aquí seamos fieles a su palabra. Pablo le dice, después en su segunda carta a Timoteo le dice, te encarezco. Recuerdan, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Timoteo, tú tienes que predicar fielmente la palabra. No te dediques a predicar otras cosas, sino predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, hemos dicho ya en esta serie que la doctrina sí importa, que la doctrina es importante, porque debemos enseñar lo que está de acuerdo a la doctrina, lo que está de acuerdo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque si está fuera de ello es doctrina de demonios. Eso es lo que es. Y luego Pablo le dice, después que enseñe con toda paciencia doctrina, ¿por qué? La razón de por qué tenía que hacerlo así, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no resistirán la sana doctrina. Van a venir falsos maestros y la gente no va a resistir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, al escuchar la verdad, están predicando la verdad y no, les molesta, les pica el oído eso. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dices, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, pero tú sé sobrio. Tú soporta, tú resiste. Tú sé un buen ministro del Señor Jesucristo. Porque se van a amontonar falsos que les va a dar a la gente lo que quieren escuchar. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres escuchar? Ahí está. Palabras infladas, aduladores. Doctrina de demonios. Entonces, hermanos, la causa espiritual de la apostasía es escuchar a espíritus malignos. O sea, quien está detrás de todo esto, quien está orquestando y alentando son fuerzas espirituales malignas. Mentirosos que, dice Pablo, los que el diablo usa teniendo cauterizada la conciencia. O sea, hombres insensibles, hombres que perdieron toda sensibilidad a las cosas espirituales y lo único que quieren es ahora engañar. Su conciencia está endurecida, con su tejido quemado, ya no sienten dolor, ya no sienten remordimiento por la gente, ya no aman las almas, no aman las ovejas.
Y lo vamos a ver, esas características, cuando avancemos en la primera carta, sobre todo en el capítulo 6 de 1 Timoteo. Entonces es una advertencia grave. Los que propagan estas falsas enseñanzas, hermanos, no siempre lo hacen de su ignorancia inocente. Son engañadores, son manipuladores, falsos maestros, con un corazón endurecido. ¿Y por qué están endurecidos? Porque han resistido la verdad. Eso dice la palabra. Están constantemente resistiendo la verdad. Por eso, la Biblia nos exhorta, también en el libro de Hebreos, acerca de la apostasía y hablando del pueblo de Israel, que no dejemos que nuestro corazón se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, el pecado endurece nuestro corazón. Y cuando nos desviamos tras el pecado y cedemos al pecado, hermano, nuestro corazón se va endureciendo más y más. Y damos el primer paso y decimos, oye, no me pasó nada. Y damos el segundo paso y no nos pasó nada. Y damos el tercer paso y, oye, no me pasó nada. Y ya estoy insensible, ya vamos para adelante. Bueno, sabes las consecuencias que recibirás. Lo que estás evidenciando con tu vida es que hay un corazón malo de incredulidad. Porque el corazón que ama a Cristo se deleita en las cosas de Dios. Quiere obedecer a Dios. Nos cuesta a veces, nos es difícil a veces la vida cristiana. Por nuestro propio pecado. Pero seguimos adelante. No somos de los que retroceden. Entonces, también debemos analizar la sensibilidad de nuestro corazón. Cuán sensibles estamos a las cosas de Dios. Ahora Pablo le dice cuáles son las manifestaciones concretas de esta apostasía. Sigamos leyendo. El verso 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que estos hipócritas, estos hombres que teniendo cauterizada la conciencia, dice el verso 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, había un ascetismo legalista dentro de estos falsos maestros que disfrazaban de espiritualidad. Estaban imponiendo mandamientos de hombres como mandamientos de Dios. Estaban hablando de este dualismo, ¿cierto? Místico, filosófico, donde ellos decían, no, lo carnal, lo terrenal y lo espiritual son diferentes, no pueden mezclarse. Lo mismo decían estos falsos maestros que surgen después, a finales del primer siglo, donde decían que Jesucristo no había venido en carne. No, es imposible que la divinidad se haya hecho hombre, que la divinidad se haya mezclado con la humanidad. Eso sería sucio para Dios. No, pero ¿qué dice Juan? Si alguno dice que Jesucristo no ha venido en carne, este es el anticristo. Lo mismo decían estos falsos maestros aquí en la iglesia de Éfeso. Decían, no, el matrimonio es malo, es sucio, contamina. Estaban imponiendo mandamientos de hombres como mandamientos de Dios. O sea, el rechazo del matrimonio, la imposición de abstinencias, de alimentación. Lo que estaban haciendo era negar las bondades de Dios, las bondades de la creación de Dios. Y proponen ese camino de pureza que se basaba en la negación, ¿cierto? Lo que hacían un poco en la época de los monasterios. O sea, debo privarme de ciertas cosas, debo negarme de ciertas cosas que son lícitas para ser más puro. En Colosenses, ¿sabe lo que dice Pablo respecto a esto? Que no tienen ningún beneficio para el espíritu. Más bien lo que hacen es producen más tentación. O sea, si tú le dices al joven, oye, no tienes que casarte porque eso es puro, eso es santo, entonces lo que voy a producir no es mayor santidad, es mayor pecado en sus corazones. Porque son cosas que son lícitas, son cosas que son santas, son la bendición y la creación del Señor, que tienen un diseño divino, que son apartadas, son redimidas por el Señor para un uso correcto y que debemos hacerlo con gratitud, incluso en cuanto a los alimentos también. El ascetismo que es mencionado aquí, la prohibición, la negación de ciertas cosas, se opone directamente a lo que Dios dice en el Génesis, que todo lo que Dios hizo fue bueno y bueno en gran manera. Fue bueno en gran manera. Por ello, hermanos, no podemos imponer normas que prohíban el matrimonio, como en este caso, o alimentos,
porque eso va en contra del diseño de Dios y es señal clara de hombres corruptos, de falsos maestros, de apóstatas. Por eso el legalismo es tan dañino dentro de las iglesias. Cuando hay gente manipulada no por reglamentos bíblicos, sino por imposiciones humanas. Es que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y muchas veces, como los fariseos, ellos los que enseñan esas cosas, ni siquiera las llevan con un dedo. Y imponen a la gente a hacer cosas que no son bíblicas. Eso no es el evangelio sano. Eso son doctrinas falsas. Por otro lado, el liberalismo, ¿cierto? El dejar, hagamos lo que queramos, total, somos libres. No, el equilibrio está en el evangelio. En la palabra de Dios, en el santo evangelio. Todo lo que nosotros hacemos o no hacemos es por lo que Cristo hizo por nosotros. Y a través de ese sacrificio nosotros podemos ver, contemplar su santidad, su gloria y saber de qué debemos apartarnos, ¿cierto? Y qué debemos hacer para Él. Entonces, hermanos, cuidado con esos mandamientos humanos que a veces imponemos como ley de Dios. Pueden conducirnos a un cristianismo superficial, a un cristianismo de simplemente reglas y no basado, centrado en el evangelio. Y Pablo concluye diciendo ahí en el texto que estos hombres prohibirían casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó, dice él, es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, un poderoso recordatorio teológico aquí del apóstol Pablo, diciéndonos no todo lo material es malo. Porque Dios, dice en otro pasaje en Timoteo, nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. La creación es obra de las manos de Dios. Posee una bondad también intrínseca en la propia creación que nosotros debemos reconocer y que también debemos agradecer. Y que cuando comemos y lo hacemos con acción de gracias, todo eso es santificado por el Señor, para que nosotros también lo disfrutemos. O sea, son apartados por la oración. No significa que la oración transforme físicamente algo, sino que al bendecir y reconocer que eso es de origen divino, lo hacemos para la gloria de Dios. Que Dios nos ha dado esas cosas, lo hacemos para su gloria. Cuando miramos el matrimonio y oramos por los matrimonios y damos la bendición cuando los jóvenes se casan aquí en la iglesia y damos la bendición, estamos diciendo esto es una institución divina, es una institución de Dios. Entonces es santificado. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestros errores, el matrimonio es de carácter santo, porque tiene un origen en Dios. Y asimismo todas esas cosas creadas que nos son lícitas para comer o disfrutar. Entonces, en la vida cotidiana esta enseñanza nos anima a disfrutar de las bendiciones de Dios, sin culpa, sin temor, reconociendo que trabajar, comer, descansar, relacionarnos, incluso los deportes, las artes, pueden ser actos santos cuando lo hacemos con corazón agradecido y reconocemos que tienen un origen en Dios, un origen divino, porque Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones finales, hermanos, para nosotros basado en este texto? Primero, que la apostasía es una amenaza real. Y es por eso que debemos examinar nuestro corazón. Es un llamado a la examinación, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Qué debemos hacer? Número 1, vigilar nuestra doctrina. Nuestra doctrina es importante y nosotros lo hemos enfatizado muchas veces, y no solo yo, sino los líderes de esta iglesia enfatizamos que nuestra doctrina es importante, por lo tanto la defendemos con celo. ¿Por qué? Porque un apóstata comienza con pequeñas desviaciones, de la verdad. Y estoy hablando de doctrinas fundamentales, no de diferencias secundarias.
Empiezan con pequeñas desviaciones hasta torcer la verdad. Por eso debemos defender nuestra doctrina con celo, porque la doctrina sí importa, sí es necesaria, porque todo debe hacerse con doctrina. Segundo, cuidar la sensibilidad de nuestra conciencia. Hermanos, a veces somos demasiado insensibles con el pecado, demasiado insensibles cuando pasamos días sin leer la Biblia, sin orar. No nos da mucho, no nos da nada. Parece que fuera natural. Cuide la sensibilidad de su conciencia. Y hágase sensible a la voz del Espíritu de Dios, porque el endurecimiento es progresivo. El endurecimiento, si seguimos así, va a ir en aumento. Hermanos, gloria a Dios, porque a veces, aunque hemos estado así de duros, así de mal, venimos a un culto y el Señor nos quebranta y ¡pum!, nos rendimos a Él. Pero no podemos volver a seguir la semana sí, la semana siguiente, porque el endurecimiento es progresivo. Va a llegar a un punto donde tú no vas a ser sensible a la voz de Dios. Cuida el endurecimiento, cuida tu corazón del endurecimiento. Que no se adormezca tu corazón. Tu comunión constante con Dios por medio de la oración, por medio de la palabra, van a mantener tu alma sensible a la voz de Dios. Y examina, ¿cuándo fue la última vez que te quebrantaste con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que llenaste tu Biblia de lágrimas? O leyéndola, quebrantándote con ella, confrontando tu pecado. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste sensible a la voz de Dios? Que te sentiste en una comunión plena con Dios. Recuerda eso y que eso te lleve a meditar, a examinar tu corazón. Tercero, rechazar el legalismo también y el libertinaje. Ambos son enemigos de la verdadera fe. No es bueno el legalismo, tampoco el libertinaje. El Evangelio es el que da el centro. No estamos para cumplir reglas humanas, servidumbre a reglas humanas. La verdadera santidad se expresa en obediencia al Evangelio, en una obediencia gozosa a lo que el Señor nos dice. Y cuarto, según el último texto del texto que leímos, vive con gratitud diaria. Sea agradecido cada día de lo que el Señor te da, reconociendo que todo lo bueno viene de Dios, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Él viene todo lo bueno. Sea agradecido. Mira tus manos, mira lo saludable que puedes estar, que puedes desempeñar tus labores en el trabajo sin ningún problema. Sea agradecido de eso. Mira a tu familia, mira a tus hijos, mira a tu esposa y da gracias a Dios porque tienes esa tremenda bendición. Mira a tu alrededor, mira a tu iglesia, mira a tus hermanos. Somos imperfectos, pero da gracias a Dios por tu iglesia. Y alaba a Dios con tu vida y aléjate de la apostasía. Y la iglesia completa debe estar alineada, fortalecida con la sana doctrina, cuidando la pureza del Evangelio, siendo columna y baluarte de la verdad. Y cuidando, hermanos, un ambiente donde la apostasía sea resistida. O sea, si tú ves a un hermano que pareciera estar con sus palabras en las conversaciones que tú tienes con él, lejos del Señor, bueno, vuélvelo a Él. Hermanos, dijo Pablo en Gálatas, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero mira por ti, no sea que tú también seas tentado. Entonces restaura a tu hermano en la fe. Procura que la apostasía no llegue a la iglesia. Porque a veces llega como un trueno. A veces como un susurro, lentamente en los corazones, hasta que se apartan de la verdad, pero a veces llega fuertemente. Entonces guarda tu alma. Hermanos, nuestra alma, nuestra comunión con Dios debemos cuidarla como un jardín. A los que les gustan las plantas del jardín y cómo cuidan sus flores, para mí todas son plantas y flores, yo no conozco de nombres, pero algunos los conocen con detalles y les gusta cuidarlas. Bueno, así cuida tu corazón. Cuida tu corazón, cuida tu alma, arranca la hierba mala, ¿cierto? Arranca la maleza para que pueda crecer y florecer, para que no se ahogue la semilla de la fe en tu corazón, para que no crezca entre espinos,
para que no crezca entre pedregales, que por un tiempo solamente dé fruto. Pero llega la prueba, llegan los afanes de este mundo y se seca, se marchita. No, que sea buena tierra, que dé a 30, 60 y a 100 por uno. Aférrate a la palabra, como un navegante en medio de la tormenta, ahí aferrándose a algo para no morir. Así aférrate a la palabra de Dios. Cuando veas que hay incredulidad en tu corazón, cuando veas que tu corazón está frío, aférrate a la oración, más aún, porque más lo necesitas. Y otra cosa, hermano, importante, no camines solo. No camines solo en la vida cristiana. Serás presa fácil. Una oveja solitaria es una presa fácil. Camina junto a tus hermanos. Camina con esta comunidad de creyentes. Camina con las ovejas. Valora la comunión de los santos. Y cuando sientas que tus fuerzas flaquean, no te hagas el supercristiano. Apóyate en otros. Apóyate en otros. Porque una mano débil sostiene la otra. Una mano débil sostiene la otra. Y la mano de Cristo firme nos sostiene a todos. Porque nadie nos arrebatará de su mano. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Y estamos en sus manos si somos verdaderos creyentes. Entonces caminemos con ese santo temor en nuestro corazón, mirando que en nosotros no haya un corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Y confiemos en que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el Señor, hermanos, nos guarde hasta ver su rostro. Nos guarde hasta que Él regrese. Y nos guarde de la apostasía. Oremos.